Bienvenidos a Cadena Nacional, es viernes, es Póker Político, es Pamela Giles, bienvenida. Es Nico Freire, bienvenido. Muchas gracias, qué bueno estar de vuelta. Es Pancho, uy, ¿verdad? Es Pancho Rego, bienvenido a todos, vicepresidente de Renovación Nacional. Consultor y que... Consultor, También. Pero es que mira, primero fueron los nombres, Pamela, no me interrumpa, ya, usted que espesa. Porque tú querías agregar algo más a tu presentación. Dejemos conducir a la conductora. Muchas gracias. Mira, poniendo orden. Pancho, ¿Cómo estamos? abogado, vicepresidente de dice. Renovación Nacional, Eso dice cientista político, consultor. También, de todo, Nico consultor Freire. around the world. Around the Y world. también Pamela Giles, diputada y maléfica para este programa. Andrea Moleto, la fiera. Fiera, mira. Mira. Ahora que están repitiendo la teleserie en los Mira canales mi locales. canción, la abuela. A ver, un pasito. ¿Tiene canción? Ah, es con canción. Oye, pero qué manera de llevarse el programa para la casa, weón. No Cortina tiempo. musical. Oye. Pucha, Pancho nos está llamando al orden todo. Oye, no, muy lindo tus lentes. Te lo dije afuera, creo que son muy en mi onda de llamar Muy la atención. llamativa. No, te Intentar los llamar la paso, atención. te los presto. Es que depende, ¿cuánto tenéis de aumento? No, mira, no te preocupes, yo te los paso. Si tú vayas a ir a algún consejo de Renovación Nacional, yo te los presto. No importa. Para llamar más la atención todavía. Causaría furor. Oye, y Una yo luz sobre mí. causaría adentro. furor. quiero reivindicar algo, ya que me obligaron a venir con este gorro, esta cópola. Ah, no, me encanta. Necesitaría una cortina también, Me a esta encanta. altura de Peaky, no sé. Peaky Blinders. Blinders. Esa es tu cortina. menos. De hecho, Esa es tu eso es un cortina. whisky. La exacto, cortina por del lo mal, demás, por de eso los está- Yo mafiosos. encuentro que cómo pudiste existir sin ese sombrerito. Siempre existí con este sombrero, solamente Pero que ¿por qué no te lo públicamente no me lo ponía, pero ustedes me... ¿Pero por qué? ¿Por qué viniste No, pelado no. y no con un sombrero? Claro, ¿por qué hacer esto y no esto que te ayuda? Es que para uno igual es como raro. Ahora hace para más, la ahora mujer. hace más frío, se justifica. Es que se ve muy bien ese Muchas sombrero, gracias. se ve muy hombrero. Ya. Parece que no, pero nosotros igual Quiero uno hablamos igual, cosas quiero en unos serio. lentes igual, ¿por qué ella tiene Pero lentes? bien, partimos alegres. Que nosotros parece broma, pero realmente hablamos cosas en serio y vamos a partir por lo que tiene que ver con Nicolás López. Fue finalmente decretada la prisión preventiva, entró a la cárcel Nicolás López, cineasta, además acusado de 2 abusos sexuales. Se desistieron de otro de los condenas, no condenas, sino que acusaciones No se que logró tenían de acreditar. violación No se y logró. otros, pero de los casos solamente quedó 2. Y yo quiero saber qué es lo que opinan de esto, porque ha sido parte de lo que hemos hablado esta semana también. Ya vamos a entrar a los otros temas, pero ordena su ingreso a Santiago 1 luego de una condena de 5 años y 1 día. Pancho. Lo primero, los tribunales funcionan. Creo que eso yo siempre, y lo he dicho muchas veces en este programa, en la medida que los tribunales de justicia funcionen, sean independientes y puedan ejercer su jurisdicción sin injerencias de terceros y sin mirar la persona que está siendo juzgada, eso siempre es una muy buena noticia para nuestro país. En particular, acá efectivamente eran varios delitos que se le imputaban. Sí. Dentro de ellos habían unos de violación que no se pudieron acreditar durante el transcurso de la investigación y menos aún en el juicio oral. Por ende, Exacto. de eso no se condenó, pero sí se lo condena por estos 2 en particular. Entiendo que se va con 5 años y 1 día y entiendo también que la defensa, bueno, una defensa que ha sido bastante categórica en decir que nada de esto es cierto, que todo esto son acusaciones falsas y que van a presentar un recurso de nulidad. Y eso quiere decir que esta causa va a tener que volver a verla en la medida en que vuelva a los tribunales a ser debatida. Pero si es que pasa... Si es que efectivamente no el recurso de nulidad necesariamente, claro, es acogido, efectivamente. Pero en la última instancia, en materia penal, es el recurso que existe. Sí. Entonces, si es así, vamos a tener este juicio de nuevo. A mí lo que me llama la atención son las declaraciones de los testigos. El amigo borra todos los mensajes. Oye, borra todos los mensajes y que después la fiscalía haya recuperado todos los La hija mensajes. de Alamán, de hecho. Exactamente, entiendo que. Digo, como que sí. Sí, pues, y son como partido. conversaciones entre amigos. RN. No, sí, pero acá hay que decir sí. que lo que importa es la verdad judicial. Si ese es el tema de fondo para mí. Ahí tenemos esto es gentileza de TVN. Ahora, cuando tú hablas de... Está entrando a... hay que decir que también su prisión Nicolás preventiva, López igual claro. es una persona, Muy un conocido. cineasta que no solamente dirigía películas, sino que también tenía una productora la cual hizo muchas películas y igual fue un personaje importante en términos de lo que tiene que ver con la industria audiovisual en un momento. Uno le puede no haber gustado sus películas, lo que sea, pero efectivamente era un lugar donde ahí había trabajo, etcétera, etcétera, y tiene que ver todo con... ¿Qué es lo que opinas tú, Pamela? ¿Por qué estás tan callada?
Yo creo que es interesante lo que ha pasado con este caso porque coincide además con, bueno, con un alza importante en la última década en lo que se refiere a derechos sociales femeninos y de las minorías sexuales en Chile, incluso en gobiernos de distintos signos, en que se producen algunos hechos, por supuesto, completamente insuficientes, pero sin duda relevantes en esa dirección. Pero fíjate que coincide además con una serie de estudios de fondo que se han hecho en Chile sobre el abuso sexual y la percepción de niños y mujeres, particularmente respecto del abuso sexual. Y 1 de cada 5 personas encuestadas han sido víctimas de un abuso sexual propiamente tal, según esos estudios. Es decir, acá tenemos una persona con connotación pública que fue condenada de respecto de una situación que se judicializa muy poco respecto de la cantidad de gente afectada por estos delitos y que es muy existen. difícil acreditarlo. Ese es el tema fondo. Entonces, a mí me parece importante, sobre todo por las puertas que se abren a que las mujeres denuncien. Son mujeres que denunciaron y que tuvieron que pasar 4 años y tanto sin trabajo, dejadas de lado por la industria cinematográfica, de la actuación, ¿cierto? Pero que persistieron. Y eso me parece relevante. Sí, yo creo que el tema, también la relevancia que nace justamente en virtud de la connotación pública que tiene Nicolás López, no solo demuestra que los tribunales de justicia funcionan finalmente, también demuestra el hecho de que son capaces de actualizarse y de estar un poco en línea con los tiempos y los nuevos temas. Es decir, no solo apegarse estrictamente al derecho, sino que también dar esa visibilidad que requiere un tema como este, pero también nos demuestra también la oportunidad que existe hoy día a partir de la connotación pública que el caso ha notado, de que se actúen y se implementen protocolos, no solo en la industria de la que hacía parte Nicolás López, sino que en muchas otras. Venía pasando, por ejemplo, en las universidades desde el 2018 por otros motivos, pero fue bueno en el sentido de que se lograron implementar distintos protocolos de género, protocolos contra los abusos, etcétera. Bueno, lo mismo hoy día con la industria de la televisión, y la idea es que también pueda de alguna manera incidir en todas las esferas sociales. Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Finalmente de la connotación que ha tenido este caso en televisión, sobre todo. Ahora, es innegable también que Nicolás López tiene una posición que en general nosotros no vemos encarcelados esas personas que están en esa posición social. Y además hay una normalización, existió una normalización de algún tipo de conductas que podía ser fresco, etcétera, etcétera, cuando derechamente son acoso. Y otra cosa también importante... Existió y existe. Sí, por supuesto que sí. Sí, pero el estándar moral claramente ha cambiado. Por supuesto que sí. Estamos elevando mucho más la vara respecto de Yo no denuncia, estoy de acuerdo. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. No en todos, que no. o sea, a ver, no en todos los entornos, por supuesto que no. Eso es innegable, no en todas partes. Pero al menos hay una conversación que antes no existía. Sin duda, que no existía, pero yo creo que o eso sea, sucede única y exclusivamente en la cúpula social. Yo creo que la vivencia, la vivencia cotidiana que tenemos las mujeres y que tienen los niños en este país es de abuso constante. De las mujeres, todas, sin excepción, se inauguran a la vida a los 7, 8 años con la mirada lasciva del tío, del profesor, del abuelo, en fin. Yo creo que hay una experiencia cultural muy agresora. Pero tú dices que eso depende porque así lo estoy interpretando y podría coincidir contigo, del sesgo social, es decir, que hay categorías sociales, zonas, comunas, si tú quieres, en donde no se ha desterrado justamente esto que tú observas en la cúpula, que finalmente hay una mayor condena a este tipo de acciones y una mayor conciencia de que las acciones están y que hay que defenderse, sobre todo de niños, niñas, adolescentes y mujeres, pero que no ocurre eso en comunas más vulnerables, para ponerla en... No solo, cuando me refiero a la cúpula, me refiero a otra cúpula, no a la social, ¿ya? Me refiero, por ejemplo, a los estamentos de la justicia, a los estamentos académicos. Sin embargo, yo creo que en todas las clases sociales, en el barrio alto, esto es patético. O sea, imagínense ustedes todos los abusos que ha habido en los colegios católicos, sí, por supuesto, que son de alto estándar y que sigue habiendo. Y por que eso se digo, de forma creo que es permanente. muy Claro. importante señalar que esto sigue siendo así y que la vivencia cotidiana que tienen las mujeres, sobre todo, de todas las edades, porque esta es una cuestión que se los digo como señora bastante mayor que soy, es de una permanente agresión sexualizada.
Claro, pero lo que pasa es que la sexualización de los niños, niñas y adolescentes, porque yo creo que hay distintas cosas que no sé si las podemos tocar acá, pero hay una sexualización de los niños, niñas y adolescentes, yo coincido contigo, que tiene que ver con muchos factores y también efectivamente las mujeres, las niñas y niñas en este país han sido, por cierto, mucho más vulneradas y siguen siendo vulneradas en términos de cómo se las trata, de que se las sexualiza, se las cosifica, etcétera, etcétera. Pero este caso, ¿qué es lo que tiene relevante también? Primero, que es la pena más alta que podría haber, o sea, generalmente si es que llegan a la justicia, las penas son mucho más bajas. Existen aquí se hizo la más alta. No conozco Pero ahí es donde voy, que te digo que además de que funcionó la justicia, funcionó con un sentido de la prioridad que necesita hoy para aplicar una pena de las más altas. Y en ese sentido, yo creo que es ejemplificadora también. No he revisado la carpeta investigativa y no sé cuáles son las penas que solicitó el fiscal, pero por alguna entrevista de medios de comunicación leí que el tribunal había decretado una pena incluso más alta de la que había solicitado el fiscal en su momento. Sí. Y eso no tengo el antecedente concreto porque no he revisado la carpeta investigativa. Respecto de abusos. Pero da cuenta de que el tribunal efectivamente quería hacer algo más allá de simplemente fallar en un caso. Yo creo que efectivamente quería sentar un precedente. A mí me parece que quería sentar un precedente y creo que la justicia está bien que en casos como este siente precedente. Por ejemplo, así como fatalmente el precedente con respecto al tema de los Carlos, que se fueron con una no sé cómo era, tenían que ir al colegio. Clase de ética. Una clase de ética, digamos, una cosa que también es, digamos, absurda. No existían las penas más altas. O sea, claro, existían, y pasa por la tipificación también. Pero bueno, también. por eso, ya, pasemos de este caso, vamos a avanzar en otro de los temas que tiene que ver con lo que ha sucedido en el barrio Meix. Quiero saber puntualmente, ya hay, hoy día en la noche, ayer en la noche sacaron una cantidad de toldos, se habla de copamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que dicen algunos es que esto funciona como que se pincha un globo, es decir, pincha un globo en una zona y después van a otra, lo que se llaman los comerciantes ambulantes. Hay algunos que derechamente hablan de mafias territoriales. Quiero saber qué es lo que opinan, cómo se debiera tratar una situación como esta, en súper concreto, porque esto también tiene que ver con el día a día de los ciudadanos y ciudadanas en distintas capitales o sus ciudades también, no solamente en Santiago. ¿Cómo lo ven? Mira, aplicando el Estado de Derecho. O sea, esa es la primera respuesta que uno te tiene que dar. Ya, pero estas imágenes también te parece que esto... Aquí en particular yo veo que se toman decisiones de carácter política que muchas veces para los alcaldes y para las autoridades son bien difíciles de tomar. Y esta en particular de poder desalojar las calles yendo en directo beneficio a lo que son los comerciantes establecidos, esos que pagan sus patentes, que te otorgan la boletita, que están pagando el IVA todos los meses, que están descontando un poquito y que se ven muy perjudicados por estos toldos famosos azules que se instalan en todas las veredas, que tienen varias aristas. Primero, que no te dejan ver como cliente cuál es el negocio que tú vas a querer entrar. Esto pasa no solamente en el barrio Meix, nos pasa en varios lugares, por eso te digo, pero locales. ¿A ti esta acción te parece que está bien? Esto claramente está muy bien. ¿Y qué va a pasar? Porque aquí cuando salen de acá, ¿a dónde se van a ir? Es decir, esto es como la economía. Tenés toda razón. Esto lo dicen muchos los profesores de economía. La economía es como un globito. Esto es lo mismo. Tú lo apretáis y te escapa por un lado. Lo apretáis por otro lado y te escapa por otro lado. ¿Qué nos pasa a nosotros en particular en el centro? Que Santiago Centro con Estación Central son comunas que son prácticamente la misma. Estamos conectados, son el mismo eje vertical. Y cuando arrancan un poquito del barrio Meix, nos van a instalar un poquito a Santa Lucía. Cuando tú lo sacáis de Santa Lucía, se te dan en el Paseo Ahumada. Lo sacáis del Paseo Ahumada, se te dan en el Paseo Estado. Lo sacáis de Estado y se te dan en la compañía. Entonces van a ir cambiando la metodología y de dónde se instalan. Y por eso te digo que la decisión de los alcaldes en particular es muy importante. La coordinación entre ellos. Y por ahí creo haber escuchado un poquito a Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, señalando que sería muy importante que esto lo articuláramos desde la gobernación y él siendo una de las pocas personas que ha encabezado mesa respecto del comercio ambulante y que nadie le haya consultado. Nos dijo que nadie le había preguntado nunca. Sería muy bueno que él también tuviera un rol articulador. Mira, yo creo que hay que hacer una diferenciación respecto a lo que ocurre en Meix, en donde evidentemente hay un problema que tiene que ver con seguridad y seguridad pública, que quedó demostrado en virtud de los últimos eventos. Y es para resolver ese problema, claro que las imágenes y lo que estamos viendo a mí me parece que es correcto. Es decir, enfrentar un problema desde la seguridad. Pero ojo, creo también que eso no va a tener un resultado ni a mediano ni a largo plazo, si no se comprende que también existen otros tipos de problemas que están detrás. Como por ejemplo, yo creo que, y nadie tiene la receta, por cierto, por lo tanto hablo exclusivamente desde mi opinión. Como consultor. Claro, como consultor.
creo que hay un tema relacionado con la venta informal, y una venta informal que se ha visto incrementada en el último tiempo, sobre todo en virtud de la pandemia. Reitero, estoy separando el tema de las mafias, porque eso hay que enfrentarlo voy a usar una frase que a ustedes les gusta mucho, con mano dura, si tú quieres, porque es un problema de seguridad. Pero otra cosa distinta es el problema del comercio informal, es el problema también de que, oye, eso no existiría si la gente no va a comprar. ¿Pero tú realmente estás usando el ahí. término mano dura? En este caso yo creo que sí, en virtud de lo que pasó en MEX, creo que es aplicable. ¿Qué creéis que el cabro viene aquí a chistosear? No, por eso, o sea, hay que utilizar el término mano dura. En ese caso sí, no Ahora, todos los problemas de seguridad requieren mano dura. No, pero este en pero particular sin sí. duda Ya. este en particular sí, por los ¿No te efectos parece que tuvo raro y murió que una todos los persona. vendedores del barrio Pablo. Mex vendan lo mismo? Porque son de repente una cuadra completa las mismas zapatillas. Bueno, pero sí, evidentemente son Entonces, mafias. bueno, eso. eso la es oferta el y la problema de la demanda, mafia, por compañero. mafia. Sí. Pamela. Yo estoy en completo desacuerdo con ustedes, pero daría mi vida para que pudieran entregar su opinión. Parece Voy a que- tratar de recobrar la concentración porque realmente Nico con este sombrero hace que de alguna manera se me vaya el hilo de lo que pienso, pero estoy en completo desacuerdo con ustedes. Fíjense que yo creo que aquí hay la frivolidad absoluta de los grandes pensadores del gobierno, en este caso encargados de la seguridad pública, definieron que el problema de la seguridad pública en la estación central, en el barrio Meix, era un problema comunicacional. Porque lo que dan es una respuesta comunicacional absolutamente inefectiva. Van con hartas cámaras, avisándole a todos los medios, que es la parte esencial del operativo de anoche. Como las Se meten deportaciones. en la primera cuadra de San Alfonso, no pasan de ahí para el sur, que es donde están las mafias, ¿ya? Quedan en la primera cuadrita, media cuadra, destruyendo estas carpas azules, ya llevándose los fierros, haciendo harto ruido, y están ahí además hasta las 5 de la mañana. Primero, es evidente que las mafias estaban avisadas. O sea, mi sargento dijo: aló, chiquillos, vamos para allá. ¿Ya? Primero, porque no existían más que inocentes vendedoras de la primera cuadra. ¿Pero tú crees que es así o tú sabes que fue así? O sea, mi experiencia me indica y mi información me confirma bueno. que esto fue así, ¿ya? Acuérdense ustedes que yo soy periodista, entonces... Evelyn Matei decía algo muy similar cuando le tocó enfrentar este problema en Providencia. Somos que los datos iguales, se pasaban. somos No sé iguales si de los con él. sargentos, pero que la información llegaba a los vendedores antes de que fueran los Bueno, operativos. pero sí es llegaba. evidente Bueno, que dónde esto es un estaban. show. Primero, esto es un show, pero Ya. además es un show completamente ineficiente. En la medida en que no se porque sostenga. vayan ustedes ahora, a esta hora no vayan porque estamos en la noche, pero vayan ustedes mañana a las 3 de la tarde y van a ver La misma persona. lo mismo que había hasta hace unos días. ¿Por qué? Porque aquí lo grave, lo más grave de todo, porque hay varias cosas graves escalonadas, y lo que no se ha enfrentado a mi juicio es el acuerdo o la convivencia entre mafias y carabineros, ¿ya? La relación que hay ahí, que quedó al descubierto en 2 hechos de sangre en la zona y que todavía no se recibe el estudio, investigación que iba a hacer Carabineros respecto de esto, que lo ofreció hace 3 semanas ya. Déjame O sea, yo creo que defender a mis tan carabineros. en desacuerdo no estamos, en el sentido en que evidentemente si esta es una acción por sí sola y la tienes que medir por sí sola y no hay justamente algo que se haga cargo de los problemas, de este mismo problema y de otros que están detrás, evidentemente es un fracaso, y coincido. Pero sí me parece un buen punto de partida para poder implementar otras. O sea, el copamiento como estrategia no es un copamiento de un día, es una cuestión que se va realizando periódicamente. Nico, pero es que no están haciendo ningún copamiento. Y yo Tenemos lo que que estoy ver, tratando compadre. de decir, Es porque que- por eso, pero como estamos aquí convocados para dar nuestras opiniones Está bien, y hacer algunas predicciones en las cuales no Esas nos que ha a usted ido tanto le mal, gustan. les quiero decir, tal cual como les he dicho otras que han quedado comprobadas, Suele no equivocarse, que no va a hay que haber ni decirlo. medio copamiento, porque no hay capacidad para que haya copamiento, no hay ganas del general Yáñez de ir a copar ninguna cosa. ¿ya? Oye, yo solamente Y quiero no- decir que Carabineros no están coludidos con las mafias del sector. Pero no me di- y en la medida que No no existe un sabemos. fallo. Veamos. No sabemos. Eso hay que, eso hay pero- que, pero eso hay no que, me la- Pamela por tiene información, supuesto, por pues. supuesto, Claro, por pero- favor, presunción de inocencia además no total. me Déjame hacer una defiendan a mí pequeña en los defensa de los carabineros, carabineros. porque yo te quiero decir desde dónde yo hablo.
porque puede ser que tú crees que porque yo soy una persona de izquierda, hablo de donde normalmente hablan las personas de izquierda. No, usted suele hablar con información, yo lo sé. No hablo. Yo, en primer lugar, quiero decirte que es importante que yo valoro tremendamente la Fuerza de Carabineros y en eso tú puedes ver mis declaraciones durante toda mi vida comunicacional. ¿Por qué? Me encanta. Porque yo soy periodista y fui reportera durante muchos años y me tocó durante décadas llegar a las peores cosas. ¿Con quién? Con Carabineros y con Bomberos, y sé la función que cumplen. Y no juzgo a la Fuerza de Carabineros por los 100 miembros de fuerzas especiales que están en el centro, que es una fuerza específica con unas características, ¿ya? Que son los que violan derechos humanos, los que... Entonces, la Fuerza de Carabineros a mí me parece tremendamente respetable. No así, y voy a abundar brevemente en esto, y con esto me visto y me voy, que respecto de la oficialidad de Carabineros, yo creo que tenemos una oficialidad de Carabineros corrupta, ¿ya? Que no es lo mismo que la Fuerza de Carabineros. Yo creo que estaríamos el después si tuviéramos un solo escalafón en Carabineros y dejara de haber esta distinción entre masa de Carabineros. Yo creo que está diciendo es incluso más profundo y más grave, porque tú aquí mencionas un vínculo con las bandas que existen, las mafias que existen ahí. O sea, no es solo, creo yo, un elemento de corrupción, sino que un elemento de gravedad tal que hay una vinculación con asociaciones a delinquir. A mí me parece que esa es una cosa que hay que investigar y que quedó... Carabineros ofreció y dijo y se automandató para hacer una investigación interna sobre este tema en México. Exactamente, eso se pidió a raíz de las imágenes del día del 1 de mayo, no lo olvidemos, a raíz de las imágenes que vimos del 1 de mayo, donde además fue asesinada Francisca. La verdad es que se pidió una investigación, se pidió por parte del gobierno una investigación. También debo decir que el senador Latorre hace exactamente la misma declaración que hace la Pamela, es decir, al menos hay algo que investigar, no sabemos qué es lo que pasa ahí, porque todos saben que todos sabemos dónde están, quiénes son, etcétera, etcétera. Eso ya como que, digamos, pero esas imágenes hablan de algo y hay que hacer una investigación. ¿Y existe alguna comisión investigadora por parte de la Cámara de Diputados o se está pensando en eso? No. Precisamente a raíz de la marcha de la Central Clasista de Trabajadores y los descolgados que generaron el lamentable asesinato de Francisca. No te voy a opinar respecto de qué creo yo de las comisiones investigadoras de la Cámara. Vamos a pasar de tema. Pero vamos sí, a pasar se está pidiendo de una comisión investigadora. Vamos a pasar a otro tema, un tema que, póngale usted titular. ¿Te lo Bacheletismo. Te lo dije. Arriba al interior para reforzar a Siches, ex jefa de la expresidenta, liderará equipo de asesores. Estamos hablando de Ana Lía Uriarte del Partido Socialista. Y yo quiero saber... Primero, ¿qué es lo que significa? Y si ustedes a este desembarco, con bastante chaya, por decirlo menos, este desembarco lo llaman el bacheletismo o lo llaman derechamente el Partido Socialista, porque aquí hay muchas figuras del socialismo que ya están dentro del gobierno de Gabriel Boric, eso lo hemos visto. Esta llegada, ¿qué es lo que pretende hacer? Porque piola no es, ¿no? Porque podría haber sido una asesoría. Claro. Consultoría. Yo creo que es un visto bueno. Es decir, más que un desembarco, es un visto bueno a lo que se ha estado haciendo y a incrementar la presencia de personas que no creo que sean solo el Partido Socialista, sino que cercanas a Michelle Bachelet, que de alguna manera, con la intención de colaborar en los difíciles problemas que ha debido enfrentar este gobierno, muchos de los cuales por la inexperiencia, puede aportar justamente con lo que el equipo de Michelle Bachelet más tiene, que es la experiencia. Se están sacrificando. Yo creo que se están sacrificando con gusto. A ver, hay una mezcla de ambas cosas. Pero es que es indudable, pues es indudable que finalmente es el bacheletismo. Es el bacheletismo, ya, sí. Las fichas, más allá de que el sacrificio o la colaboración sea con este gobierno, evidentemente aquí estamos conversando del bacheletismo. Entonces, reditúa finalmente a Bachelet como tal. Perdón, ¿puedo? Perdón. Dale, pero vamos como también... Primero hablemos en serio, por favor, en esta parte. Pero estamos hablando muy en serio. No, Nico, yo creo que... Un visto bueno, me generó ruido. No, el aporte hablemos en serio. ¿A qué te refieres tú? Digamos, ¿qué es el bacheletismo? Expliquémosle a las personas en este caso específico qué es el bacheletismo. Porque el bacheletismo uno podría decir que además, gente partidaria de Michelle. Oye, pero que además justo
una declaración de Bloomberg diciendo que apoya la nueva constitución. Pero es que por eso te Justo digo, el mismo hay un día que visto llegó bueno Ana frente a Gilberto. distintos Justo. eventos. Sí, pues lógico. Justo. No es solo relacionado con el gobierno, yo creo que tiene que ver con un momento. Tú quieres que yo diga la concertación, pero bueno, lo puedo decir rápidamente. No, ya, a ver, digamos. Yo no creo que sea eso como tal. Yo creo que es un grupo de personas intelectuales, personas de acción política que de una u otra manera también se mueven sabiendo el capital político que tiene Michelle Bachelet. Ya, y el Frente Amplio no tiene personas con esas características. Como la que tiene Bachelet, el Frente Amplio no tiene dos o una persona que haya sido presidente de la República por 2 periodos, no creo que lo tenga. Pero es eso lo que se busca, entonces, como la autoridad o como... ¿cuál es? La experiencia. Yo creo que la experiencia viene a aportar y viene a aportar justamente con un visto bueno de que la experiencia la tiene y está dispuesta a colaborar, no a competir. Te lo puedo colocar en otras palabras, ya que estuvo muy de moda el día de No me ayer, lo Daddy puedes. Yankee, con este agotamiento de 2 conciertos seguidos. Esto es un llamado de emergencia, ¿ven? Esto es un llamado de emergencia. Y lo que No hay estamos- música para poner, o sea, sí. Y lo que Llamado estamos- y lo que estamos emergencia. viendo ¿Cuál es es el baby? ¿Cuál es ese? Un llamado de emergencia. No, A ver, por favor, dale, no, dale, no, dale, no, dale, no, Pancho. no, No me quiero, retiro. no quiero. Primero Pamela Me Giles voy bailando, bailando, se pone a cantar y yo me voy. quiero. Me ¿Cuál quería es? a mí ¿Cuál es? cantando, Pero no, si es que no. si no nos ayuda la musicalización, ¿cuál es? Hemos Un llamado de hablado, emergencia, hablemos. baby. Ahí está, mira. A ver. Ven y calma, ven y calma mi dolor. Mira, Pancho. Este día viernes de previa acá en Día X. Me encanta. ¿Te gusta Daddy Yankee? No me gusta, pero estuvo muy de moda ayer. Bueno, sí me gusta, sí. Ya, Si a pues, quién no ¿cuál le es el gusta Daddy rollo? O sea, Yankee. vaya un matrimonio y te la bailar feliz, ahí hasta abajo. Eso. Exacto, todo el rato. Entonces, esta es una forma de hacer una analogía respecto a lo que está viendo este país este Ya, último a día. ver. Pero hoy lo hemos conversado mucho en esta mesa en los últimos días respecto de cuál iba a ser el giro que iba a tomar este gobierno y cargarse un poquito más a la izquierda o cargarse un poquito más a la concertación. Yo creo que Michelle Bachelet en sí es un emblema propio. Acá esto es el bacheletismo, una vía propia, hay un movimiento propio, con gente propia, con una sensibilidad que dentro de la concertación tradicional es mucho más cercana a estos chicos del Frente Amplio, porque Sí. se entiende como un gobierno, sobre todo el primero que fue en jerga de izquierda, bastante transformador y que apuntaba un poquito a lo que buscaban los chicos del Frente Amplio. Pero acá lo que vemos es el desembarco del bacheletismo Lo de la ves mano con buenos derecha ojos. de la expresidenta Bachelet. Yo veo acá de verdad un llamado de emergencia de que, compadre, tenemos que ponerle Gel. cimento a este ministerio porque estamos haciendo agua. Ya. No lo veo como un visto bueno de lo que se ha hecho, al contrario, creo que es decir, oye, Hemos visto bueno en querer aportar y en a querer... este dique hay que meterle un poquito más de contención. Y algo que le ha pasado a todos los gobiernos, tanto de Piñera como Bachelet, cuando ingresaron con equipos muy jóvenes. Recordemos a Hinspeter, cuando se intenta llegar con gente muy nueva, como a renovar la política desde el Ministerio del Interior, se han pegado todos los gobiernos porrazos. No, y se han sí, dado sí. cuenta al Eso par está de claro meses que que no ha acá, funcionado. acá hay que Ya. llamar a los que saben un poquito más. Espérate, Y esto es ¿puedo eso. agregar algo súper Sí, breve? dale. Yo creo que hay Eso es. una interpretación periférica, un apéndice del bacheletismo, y que creo que también, a eso voy cuando hablo del visto bueno, viene a resolver o a evitar que se produzca un eventual conflicto que se podía dar entre Isquia Siches y el subsecretario Monsalve, en el sentido de que ya no hay una directriz desde abajo a lo que se está haciendo, como lo veníamos viendo con Monsalve, sino que ahora es justamente esta esfera del bacheletismo que de alguna manera pone el visto bueno, Pero entonces pone ahora la librería. Monsalve se comió entonces el Yo creo que cargo Monsalve del va a empezar a bajar en la presencia, el protagonismo que Van a estar tenía, buenas esas reuniones. justamente porque ahora hay un bacheletismo que finalmente va a apuntalar también la figura de la ministra. Así creo que es una de Recordemos las gente que funciones. está ligada al gobierno Bachelet: Analí Uriarte, Mario Marcel, Janet Jara, es subsecretaria de Previsión Social, Antonio Rejola, Paula Narváez, bueno, está más lejos, pero Macarena Lobo, en fin, personajes Bodanovich te falta. del bacheletismo. Bodanovich. Pamela, que ¿qué está es promoviendo esto? la ¿Esto es un presidencia. llamado de Bachelet? ¿Se llamaron? ¿Baby llamamos? Yo creo que Bachelet tiene muy poco que ver con esto, porque lo que estamos llamando acá bacheletismo, en realidad yo creo que hay que explicarle a la gente que no es bacheletismo propiamente tal, es una parte minoritaria del Partido Socialista, tampoco es el Partido Socialista, que está vinculada, yo diría, a una figura central que es Mahmoud Alewi, ¿ya? Eso es lo que yo creo que es lo esencial de lo que entró de O sea, manera son los socialistas, explícita. los socialistas mahmudistas. Exacto, pero no los socialistas, porque No, una de las socialistas características mahmudistas. de este sector, que proviene de la nueva izquierda, que tiene una relación con Escalona y con todas esas personas que tú mencionabas, es, por ejemplo, ¿qué los une o qué tienen en común?
que odian a Álvaro Elizalde y que se la tienen jurada y que han estado esperando que Álvaro Elizalde salga al gobierno. Y le dejaron pasar Hablemos varias. claramente. ¿Ah? Le dejaron pasar varias, recordemos las fichas. Aguantándose, horriblemente San aguantándose Ramón. durante este tiempo y se la tienen jurada. Hay que agregar en este grupo a Andrade. Sí, Oscar Andrade. Y hay que agregar a Bodanovich, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Paula? ¿Paulina? No, no es Bodanovich. Paulina, Paulina Paulina, Bodanovich. que sorprendentemente esta misma semana En las sacó la elecciones. primera mayoría en estas elecciones Exacto. paupérrimas donde no fue nadie a votar, donde se descubrió que el Partido Socialista prácticamente no existe en términos de lo que era Un antes. tercio del padrón era de San Ramón, pues. Bueno, por eso ya. Entonces ahí ocurre que sorpresivamente ella, Paulina Bodanovich, que forma parte de este mismo grupo, que es el que a mi juicio se está tomando el poder y el Columnista del gobierno. Mercurio. Ah, también. tú lo dices así, en términos de Claro, están tomando... por supuesto, se están tomando el gobierno. ¿Por qué lo digo? Bueno, termino con esto. Ella asume, hay una forma de elección indirecta del Partido Socialista, pero en este momento están agarrados de las mechas los socialistas porque lo que pretenden es que ella asuma la presidencia. ¿Ya? Y está Durresti por el otro lado, que sacó nada de votos, Que pero tiene un que acuerdo, además. tiene la pretensión, claro, y que tienen un acuerdo en que De supuestamente... convivencia, supuestamente. Uno sería no, y presidente que del otro supuestamente tenía que Durresti asumir. sería el presidente. Sí, eso es lo que pero se es dice. impresentable cuando sacó la quinta parte de los votos que Paulina No, al Bodanovich. contrario, era Escalona que finalmente... Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En definitiva, que tal cual como dijimos acá, porque es interesante sobarnos el lomo nosotros mismos un poquito, es Mahmoud Alewi el que está detrás empujando por entrar al gobierno. Pero además de eso, aquí entra un personaje que no es cualquier personaje, es Analía Uriarte, que es una mujer, digámoslo en breve, que tiene nivel ministerial, Sí, pues, no fue nivel ministra. de asesoría, Exacto. ¿ya? Nivel ministerial, y entra, supuestamente la versión que se ha entregado privada y públicamente, es que entra para dar redes, dar experiencia y dar militancia, donde Isquia Siches no tiene ninguna de esas cosas. La pregunta es, ¿por qué no lo ponen de ministro entonces? Y la respuesta es, solo porque no pueden, Todavía. todavía. ¿Qué significa la entrada del socialismo mahmutista adentro para ti? Para mí... O sea, no es Bachelet. No, Ya, estamos no claros es que no es Bachelet, según tu teoría no es así se Bachelet, llama para ti hoy día. tú te decís es Bachelet. Yo creo que sí, porque además, perdona, y ahí solamente para reforzar, entendiendo que, claro, puede haber... O sea, ¿quién activó el bacheletismo es otra pregunta? Pero el bacheletismo como tal tiene la ventaja de que a distintos sectores de lo que hoy día es socialismo democrático, le es muy cómodo. Y es cómodo y además es bien visto. Entonces creo que va más allá del Partido Socialista. Ya. Ahora, en tu teoría, ¿por qué entraron? En mi teoría, ¿Quién los llamó? No O sea, quiero es saber, la ¿quién los persona de llamó? Michelle Bachelet, Boric, el presidente. ¿Boric llamó a quién? ¿A Mahmoud Alewi? No, ¿A Ana Boric- Uriarte? Así, si quieres que te lo diga en concreto, Sí, po. que además lo sé, Por eso. o creo saber. No teníamos duda. Boric ya llamó al comienzo a Montes, que forma parte de esta... Perfecto, Sí, ya muy es bueno. Montes, es vía Montes. Ya, es vía perfecto, Montes. ese Pero me ¿qué es lo que calza quiero Montes. decir? Yo lo más importante es caracterizar esto, que es lo que responde a tu pregunta. Es bacheletismo, así se llama esta corriente internamente. Se llama no izquierda, pero se entiende como... Lo que pasa es que no Bachelet, propiamente tal, la persona de Bachelet no cumple un rol principal en esto, No está sino operándolo secundario. ella. ¿Y qué significa esto? En mi opinión, y acá todo lo que digo es interpretativo, pero esto Sí, claro. lo es sin duda. Bueno, es gente, por ejemplo, que no tiene ningún problema de ejecutar la represión contra los mapuches. De hecho, tiene una larga experiencia de llenarse las manos de sangre mapuche, por ejemplo. ¿Ah? O sea, yendo, por ejemplo, al nivel de la Operación Huracán. ¿Ya? Analía Uriarte y Mahmoud Alewi son los promotores y los protagonistas de esa parte bien oscura y de otras más. Ya como cuando fue Mahmoud Alewi a Argentina a tratar de unir a los servicios de inteligencia para reprimir mapuche allá y acá. ¿Tú crees que lo que se busca es meter un poquito más de mano dura? Lo que se busca es, frente a un gobierno, creo yo, que está en un declive importante Y viendo qué hace, porque producto no de sabe la qué hacer. seguridad pública, Exacto, no sabe qué ¿ya? hacer. De lo que entendemos por seguridad pública, y que durante 2 meses y medio han dado bote y no han sabido qué hacer y han intentado por distintos mecanismos.
con una ministra del Interior secuestrada por el propio gobierno y declarada interdicta, le instalan un aparato, que es este aparato, solita. con una larga experiencia de represión. ¿Para qué? Para activar la represión. Pero eso no sé, hito como y mecanismo central. Yo creo que como es evidente que como gesto es demasiado, Es que en ese sentido, es demasiado embarcable. Vamos Con el estado de a excepción constitucional en la macrozona sur, nuevamente Vamos a calza volver con mucho, ese pero- tema. sí. Es que justamente vamos a volver con el tema de la Anóteme, macrozona por favor, sur. para cuando- Anoto a Eso. Ya, yo no Nicolás. hablo más porque ya Uno. estaba muy adelante. Vamos, Cuando no ha sido así, por favor. cuando no he hablado. Realmente, vamos y volvemos, pero antes escuchemos a WOM. Estás en Vía X, este es el póker político. Seguimos acá. Musical. Mezclamos todo. Porque el político es musical. Seguimos en este póker político. Estamos en cadena nacional. Estamos aquí. Además, ha sido como bailable este Sí, es que póker, el día ¿no? viernes. Pamela, Pancho no quiere bailar. Son más de las Pancho, 12 de la noche. Nicolás, ya. claro, La gente ya se está estamos ya- preparando para salir. Yo encuentro que cuando la gente abuela ya salió. perrea, todos deberían perrear. No, no, amigo. Yo conozco gente que está carreteando a las 6 de la tarde. La gente está esperando que termine el programa y recién ahí Te se va a ir a apuesto que las carretear. cariñositas en Villa Alemana Están están durmiendo. perreando con la abuela. están No, durmiendo. están perreando. Están durmiendo hace rato ya. Hace mucho rato. Espérate, pero tenemos la música de Peaky Blinders, ¿o no? Para este maléfico, para Nico. No puedo hacer el ¿Ah? alter ego, no puede haber una ¿Ah? maléfica y un maléfico. Sí, ¿Ahí? puede, perfecto. No, pues ese es la de esa Daddy es Yankee. la Esta es cortina Daddy de que Yankee. perree. Ah, ya, perfecto. Llamaba No, emergencia. pero no. Quedé como el reggaetonero del grupo, Grata. No le vamos a dejar esa cortina. Ahí está, mire. Yo me niego. Y aquí Peaky Blinders. Qué buena cortina. Para los que ven la serie, lo que va quedando de la familia. Sí, de los pues, Peaky, estamos porque, esperando bueno, ahí la última- Se han ido cortados casi Bueno, todos pero los está hermanos. acá, con eso estamos. Con eso estamos. Vamos, Tenemos lo seguimos propio. en este póker político. Entremos además ya de lleno con lo que tiene que ver con el estado de excepción en la zona, macrozona sur, un nuevo nombre, macrozona sur. Lo podemos escuchar al presidente Boric y aquí comentamos. Yo tengo la más plena convicción de que esto no resuelve el problema. Y por eso nosotros lo que hicimos fue decretar un estado de excepción acotado a las carreteras para asegurar el libre tránsito y garantizar la seguridad de ese libre tránsito. Pero lo de fondo que hemos hecho es lanzar un plan intersectorial que contempla la compra de tierras para comunidades indígenas, que contempla la construcción de caminos, que contempla un diálogo con también veedores internacionales. Hay que ser justo con el presidente, que eso es verdad. Ese día se anunció no solamente el estado de excepción, porque se cayó el estado intermedio, este ancho camino del medio no resultó, sino que con otra cantidad de medidas que tienen que ver con diálogo, efectivamente aumentar los fondos de la compra de predios, además hacerlos más rápido de aquí a 3 meses, 400 mil millones de pesos, si mal no recuerdo, que tienen que ver con infraestructura, en fin. O sea, sí hay un plan que se aprobó ese mismo día, pero quiero escucharlos. Estado de excepción en la macrozona sur. ¿Qué te parece? Justamente, y conectándonos con el tema anterior, yo creo que estos matices que finalmente tiene este gobierno y sobre todo Gabriel Boric hacen que sea medio incompatible, creo yo, el hecho de que se entregue la máquina de interior a Lewy y compañía, como lo pone Pamela. Creo que más bien eso es incompatible con las lógicas de las formas, pero también del fondo que ha venido buscando el gobierno. Lo veo más como un apuntalamiento en términos de cómo rescatar el momento, pero creo que a futuro, yo no dudo que se pueda insistir por llevar adelante la reforma del estado de excepción intermedio. Ya, pero espérate, Por pero ejemplo. ¿tú crees que tú qué crees que significa para el gobierno de Gabriel Boric haber decretado un estado de excepción? Nada, no pasa nada, está perfecto. Es una renuncia momentánea, es una Ya, renuncia que es una renuncia. sí, pero Ok. comprendiendo el tiempo. Es decir, en este momento no había otra manera viable había otra en términos políticos de poder hacer algo, y hay que hacer algo. ¿Qué significa en la coalición? Evidentemente las mismas tensiones que hemos conversado en varios programas aquí, que hay determinados sectores, sobre todo el Partido Comunista, que puede esto representarles un problema, y en la medida en que no se encuentren otras soluciones, bueno, va a incrementar la misma tensión que tiene el partido con el gobierno. ¿Por qué está Telier detrás de Ike Asiches decretando el estado de excepción? ¿Cuál es la tregua ahí y qué es lo que significa para el gobierno, según tú, Pamela, de haber decretado el estado de excepción? No, yo creo que Telier está como estaba Brezhnev, ustedes son muy chicos, o sea, yo creo que Telier ya está como Momificado. momificado, como que lo
pusieron ahí. Pero el problema concreto, ¿cuáles son las tensiones estas de las que habla Nico en concreto? En este caso las tensiones fueron fundamentalmente, y es interesante, con el Partido Comunista y con RD. Y ese es un dato nuevo. También hay algunas disidencias en Convergencia Social en términos de qué todo esto, en términos de conseguir la votación Yo-Yo Jackson, que ya decíamos el capítulo pasado, sí, que lo mandan de patada en el trasero cada vez que se trata de reunir con una bancada. Ahora le pasa lo mismo con la bancada del Partido Comunista y con la bancada RD. O sea, con sus propias bancadas, ya va avanzando, ya cae en un mayor aislamiento. Con cualquier minuto va a llegar a almorzar con republicanos, porque son los únicos que lo reciben. Renovación Nacional. Ya, pero también con republicanos que han sido sus principales Bueno, pero aliados eso es la medida en que ha sido más apapachado por socialismo democrático, también hay que decir. Pero es que no está siendo tan apapachado, eso yo Nico, lo quiero discrepar, y te quiero decir que concretamente el Partido Socialista, que fue el primero que fue a ofrecer apoyo para esto... Partido Socialista y PPD. Claro, sin embargo, los socialistas, la bancada socialista no está de acuerdo en eso, y a mí me consta. O sea, hay por lo menos 5 de partido, ustedes comprenderán que la Emilia Nullado no está de acuerdo. No, por supuesto que no. Pero ¿qué significa para el gobierno de Boric haber decretado un estado de excepción? El quiebre de una coalición, una ruta donde cambió... Significa para mí mucho más que una claudicación, significa sacarse los calzones y tirarlos para la casa al lado, o sea, ya entregarse por completo. ¿Y a quién está entregado? ¿Y por qué? Lo quiero explicar, porque el propio Boric, este propio gobierno, la oferta que nos hace es con un nivel simbólico muy importante. Y esto, aparte de los contenidos políticos que tiene objetivos, tiene un tremendo nivel simbólico imbancable. O sea, se los pongo en los siguientes términos. La nieta de Allende llenándose las manos de sangre mapuche, firmando el decreto del cual puede resultar, esperemos que no, pero lo más probable es que sí, enfrentamientos sangrientos, porque cuando uno saca militares a la calle y decide que no vaya la policía, que es la que está adiestrada para eso, sino que los militares que están tienen una doctrina en la seguridad nacional por la cual van a ir a reprimir. Bueno, ¿cierto? lo dijo la ministra y que Asiches también, y lo dijo la ministra Vega. Entonces, yo creo que esto significa una entrega absoluta a un sector de la concertación, que es el que ya describimos en la parte anterior. Le entregan el gobierno a ese sector de la concertación, básicamente porque han sido incapaces de gobernar y porque además ven hacia el futuro la incapacidad de gobernar. ¿Por qué? Porque todas esas ofertas que se le hacen, por ejemplo, paralelamente al pueblo mapuche, no las pueden cumplir, no tienen plata para comprar las tierras, ¿ya? O sea, ya lo que ofrecen esto duplicando, triplicando con esta oferta es la quinta parte de lo que gastó Piñera, que apenas pudo comprar tierra en todo su gobierno. Oye, pero ¿qué significado tiene el hecho y también el Pancho, a lo mejor, el hecho de que en este decreto no hace ninguna diferencia para ustedes que se haya incluido directa y expresamente el respeto de los derechos humanos en el ejercicio que tienen que hacer los militares ahí donde están enviados? Y están tan convencidos de eso que nombran un señor que ha felicitado a un violador de derechos humanos, y lo tienen que sacar a las 48. Yo creo que es un nivel de improvisación absolutamente imposible. Ya, yo por ahí me quiero quedar un poquito. Una pequeña historia que me contaron el otro día, yo no sabía que era así. Pero cuando el gobierno de Piñera hace abandono de la moneda, el ministro Ossa en su momento deja una guitarrita en una oficina. Una pequeña señal de decir, oye, amigo, otra cosita. No, porque me lo contaron ayer. No, es que yo siempre lo he dicho, pero no sabía que habían dejado una guitarra simbólicamente, señalándole al gobierno que efectivamente otra cosa es con guitarra. Y aquí yo voy a discrepar un poquito respecto a las declaraciones del presidente de la República, al señalar que acá se están tomando medidas distintas a lo que se hacía antes. Y la verdad es que yo, analizando las medidas, no veo nada distinto a lo que se ha realizado en los últimos 15 o 20 años. Todos los gobiernos han intentado dialogar con los grupos de la Araucanía, todos los gobiernos en algún momento han tenido que enfrentar la delincuencia con las herramientas que otorga el Estado de Derecho. Todos los gobiernos se han planteado la posibilidad de seguir adquiriendo terrenos para entregársela a las comunidades indígenas reconocidas y en conformidad con la ley. Entonces, cuando aumentamos
aumentamos el presupuesto de 15.000 millones de pesos, 35.000 millones de pesos, cuando decimos que el proceso de compra va a ser un poquito más largo. Me acuerdo cuando fue la primera visita de la ministra a la Araucanía. Pero es la quinta parte de lo que gastó Piñera. Estamos de acuerdo, y sigue siendo la misma solución, o sea, a eso voy, sigue siendo la misma solución, y a mí ya ni siquiera me da para seguir analizando la voltereta de que un día decíamos A, al día siguiente decíamos B, porque a mí me agrada que este gobierno al menos esté en el ejercicio del cargo madurando políticamente y dándose cuenta de que tiene que aplicar ciertas herramientas que le otorga el Estado de Derecho para poder enfrentar hechos graves. Ya, y entonces, ¿por qué no tenemos un presidente de derecha mejor? O sea, ¿a ti no te parece que esto, en el fondo, se podría resumir lo que tú mismo estás diciendo? Yo creo que y que podríamos coincidir en que este gobierno es un gobierno de continuidad de Piñera. Mira, tú lo has dicho 1000 veces, has dicho que esta es la concertación 3.0. No, ahora te digo más, voy un paso más allá. Bueno. Es un gobierno de continuidad de Piñera. En política de seguridad pública ha dado un paso que significa que se convierte en Piñera. Sí, Nico, ¿podría rebatir algo de Sí, porque yo creo que cuando se interpretan las acciones como esta no se está teniendo en consideración la continuidad que está teniendo el Congreso, por ejemplo. Este es un gobierno que tiene la intención de poder implementar no formas, sino que también fondos nuevos, distintos. Pero, creo, por ejemplo, que el estado de excepción intermedio es una manera distinta. Hoy en Europa funcionan de una manera distinta, es decir, militares tú ves en Roma, militares ves en Madrid, que están protegiendo infraestructura, que están protegiendo incluso determinadas museos o cosas así. Entonces, si no se trata de inventar, se trata de actualizar. Es decir, a mí me parece que espérate, que es interesante lo que está diciendo, porque dice, el gobierno intenta hacerlo distinto pero no y no están puede. los números, evidentemente. Entonces yo ahí creo que es... Distinta. No, pues, yo creo que es... no sé si la palabra es mezquino, pero no es correcto decir que este es un gobierno de continuidad en condiciones en que este gobierno ha intentado poner temas sobre la mesa, hacer las cosas de manera distinta. Igual que los anteriores. Y se ha encontrado... No igual que los anteriores. Los anteriores, la primera sacar la bandera del Estado. ¿Qué medida es distinta de lo que... Bueno, ahí te lo acabo de mencionar uno. Yo creo que la discusión respecto al Estado intermedio no existe. Pero es una... ¿Cómo que no? Es una discusión que se pone sobre la mesa. Bueno, que no se llevó a cabo por los que los números era una solución creativa. O sea, al menos ese tema es relevante porque cuando tú decretas un estado de excepción constitucional dentro de los 4 que te permite la Constitución, emergencia, estado de sitio, catástrofe y asamblea, tú puedes determinar, porque lo que te permite la Constitución es restringir ciertos derechos en estado de excepción que constitucional. ocurre casi exclusivamente en América Latina. Pero tú como gobierno, sí, estamos de acuerdo, pero tú como algo gobierno, que no debería estar. Ese estado de excepción intermedio tú lo puedes aplicar a través de tus decretos, determinando cuáles van a ser las atribuciones que le vas a conferir a los militares que salgan. El decreto es distinto al de ¿Por qué Piñera? inventar una figura distinta para una reforma constitucional para quedar bien con los de al lado, con los del otro lado? No resultó. No resultó. Porque no están los números. Pero no porque el gobierno haya hecho, ¿sabes qué? Me arrepiento. No, simplemente no están los números políticos en el Congreso, no en el gobierno. Porque no pudo, tuvo que hacer un gobierno de derecha. No, si no creo que sea un gobierno de derecha. Ahí yo creo que hay una exageración. Yo creo que no es un exceso. ¿No te parece un exceso? No, por eso lo estoy diciendo. Esta política de seguridad pública es una política de derecha. Y de extrema derecha. Es aplicar represión en el Gualmapo, exactamente. El orden público. Además, ellos mismos, el propio gobierno, todos sus personeros lo explicitaron una y otra vez, denunciando esta política de derecha de la represión en el Gualmapo. Vamos a seguir conversando de este tema, solamente lo que necesito es que... ellos, y con esto termino, ellos estaban de acuerdo conmigo hasta la semana pasada. Y hoy día conmigo. Claro. Y así vamos cambiando la volteretas. Ya, vamos a continuar, seguimos en estos temas, pero vamos a darle un punto de vista distinto que tiene que ver con los personajes. ¿Cuál fue tu personaje de la semana? Mi personaje fue Michelle Bachelet, por ahí la tienes tú la carta. Ya, perfecto. Y esto me permite profundizar un elemento del que conversamos hace algún rato, y creo que estaba pensando justamente en la mejor manera de distinguir por qué yo elijo esta carta. En realidad yo ni siquiera elijo el personaje, elijo la carta, porque no es Bachelet la señora, ¿ya? Sino que es Bachelet el símbolo. Yo creo que hoy día este símbolo está siendo muy importante y lo va a seguir siendo. Y este símbolo surge y resurge en determinados momentos en los que la centroizquierda, ¿no?, ha tenido alguna dificultad en el manejo, en la experiencia, en la llegada a las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que este va a ser un símbolo bastante importante. Y ojo, no solo refiriéndome al gobierno, sino que a los procesos políticos que se están dando en este país. Cortito, ¿da para 3 años más? Por eso te digo, no solo en los procesos políticos que se están dando en este país de cara al 4 de septiembre, momento en el que yo creo que van a cambiar muchas cosas.
pero Ya, contéstame, Pancho, me ¿cuál pareció es tu- interesante. Es que ¿Tú por eso crees te digo, está en una perspectiva de presidencial? No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿No da? Pero es que, ¿de qué estamos hablando? ¿De la A mi persona lado o le del dicen, símbolo? oye, Piñera puede volver por tercera No, vez. olvídate, no. Olvídate, no, digo yo también. Yo creo que no, pero el tema es el siguiente. No estoy hablando de la persona, estoy hablando del símbolo. Entonces, si tú me preguntas, ¿da para 3 años más mantener este símbolo? No lo sé. Este símbolo como de rescate para ponerlo en tu lenguaje. llamada de emergencia. No lo sé. Baby. Pero la persona no Perdona, estoy hablando en de la breve, persona. ¿qué es este símbolo? ¿Qué es para ti? El bacheletismo. ¿Pero qué es? Bachelet lo que significa. ¿Pero qué es? ¿Cómo que es? Descríbemelo, Gobiernos de cambio, ¿Qué es? Experiencia, Es una izquierda, llegada, socialdemocracia ¿qué es? moderada, ¿Qué es? ¿Qué es? recuerdo, es un montón de elementos que ayudan y que soportan cualquier acción de gobierno. El primer intento Desde lo de- que recuerda o lo que llama Michelle Bachelet, no solo en sectores No, porque políticos, lo que sino pasa que en es que- distintas partes de la No, ciudadanía. te lo pregunto en profundo y no parece una pregunta, quizás está mal hecha. Yo No, sé que no está Bachelet nada puede mal ser hecha. una polera, ¿entiendes? O sea, Bachelet es una polera, ¿Pero a qué diferencia de significa? Piñera, que no es polera. ¿Ya? Bachelet es polera. Pero quiero saber más allá de polera, ¿qué es el bacheletismo? Es equipo. Y lo ves en el Ministerio del Interior. Pero sí. Es personas que entran a trabajar contigo. Pero le fue trayendo mal esa al experiencia. bacheletismo en su segunda pasada. ¿Le Bueno, fue bien? Sabemos según tú? perfectamente el caso concreto por el cual le fue mal al bacheletismo ¿Por o qué le le fue empezó mal? a ir mal. Bueno, de Cabal en adelante. Bueno, a Bueno, propósito de Ana Cabal, Uriarte manejando la hablando de- situación. Por eso te digo, hablando de ¿pero ¿qué está es el bien. bacheletismo en términos de un proyecto político? ¿O es porque una polera, o sea, bueno, sí, efectivamente, se puede vivir de una polera ¿Puedo yo eternamente? responder? ¿Puedo? Por favor, Ya. por favor. Yo creo que desde la perspectiva del bacheletismo y probablemente la de Nico, y creo que tienen un grado de razón, es el máximo símbolo vivo de la socialdemocracia o lo que se ha llamado socialismo democrático en Chile, y no cabe duda que se la ha jugado el todo por el todo. O sea, su aparición efectivamente no muy casual, jugándoselas todo por el apruebo, a mí me parece que es interesante como jugada política, ¿ya? Y aparentemente la señora está decidida. Ahora, ¿qué es para mí? Para mí es básicamente una mujer caudilla, líder política, que fue muy afectada en su personaje justamente por el caso Cabal al que está vinculado a Ana Lía Ana Lía Uriarte. Uriarte, No así es. olvidar que tiene que declarar por este caso dentro de poco Ana Lía Uriarte, acordémonos Por también una de eso. arista, no la arista principal. Pero Michelle Bachelet para el mundo popular es básicamente Bono Marzo. La Si Soa tú Bachelet. me preguntaras a mí qué es Michelle Bachelet, Bono Marzo, te diría yo. Sigamos con otro personaje. ¿Cuál es tu personaje? Yo voy a cambiar un poquito el tema de la conversación y nos vamos a ir con Nicolás Grau. Nos vamos a ir con Nico Grau, nuestro flamante ministro de Economía, y sus declaraciones que se pega a raíz de precisamente la discusión que estamos teniendo del aumento del sueldo mínimo y de cómo este se ve afectado por el cambio con el dólar. Y a mí me parece, pero la verdad yo no soy economista, me declaro un poquito una persona aficionada a la economía, algo entendemos de la importancia del valor del cambio del dólar y que nuestro país está abierto a los mercados internacionales, y cuando nuestro ministro de Economía dice que el valor del dólar y del cambio del dólar no afecta en la canasta y en la vida diaria de los chilenos, chuta. Pero- o sea, de verdad es como chuta. O sea, de verdad, chuta, porque Pero, Pancho. no entender que lo que estamos comprando nosotros a nivel internacional viene todo con precio dólar, que el cambio sí va a afectar a la ciudadanía. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto, así, pero muy concreto. Si nosotros tenemos las lentejas, el precio que tenemos es precisamente porque las estamos comprando y las importamos desde Canadá, porque las podríamos producir acá. Pero la verdad es que es más barato para nuestro mercado adquirir estos productos a nivel internacional que producirlos en el país. Si un ministro de Economía me dice que el valor del dólar no es relevante, es una desconexión muy profunda con la economía. Pancho, yo igual voy a ser internacional. buena. Yo voy a ser Ya. buena hoy día. ¿Conmigo yo voy a, o contigo? Sí, contigo. Yo Ya. voy a decir hoy día que esto da para un gafe, no para un personaje de la semana. Ah. Esto no es un personaje. Y eso ya. va a ser buena. Sí, po. Esto es una Sacarte- chiripiorca. O sea, esto no vale. No, Te voy a no. dejar elegir otro. Te voy a dejar elegir no, otro. no, Porque por eso favor, es un pero gafe. si- No, sí, es como un condoro. Que ya, ok. Es que no puede ser un condón. Pero para ti esa es un declaración. personaje. Tenía ganas de pegarle al personaje, por eso le Pero para ti es un personaje de la esto es muy semana. relevante, si esto va de la mano con otras declaraciones que ha tenido Nicolás Ya. Grau Sí, y ok. también con ciertas ¿Se lo fotitos. validamos? Se lo Pero validamos. yo No, fíjate vale, que por favor, yo estoy de valídamelo. acuerdo con la Andrea y te puedo decir por qué incluso... Que yo creo que Yo me extraña enormemente que tú no traigas como personaje a la semana Stingo. Porque Stingo Sí, que era de se ha la semana convertido en pasada. la caricatura de tu
En la caricatura que comprueba o que valida nosotros no hemos tu convertido petitorio. a nadie en caricatura, eso es lo primero. Ya, lo entonces, primero. Stingo Lo se ha segundo, convertido se él auto- mismo. se auto. Es que lo segundo, Pame, respecto de las declaraciones del convencional Stingo, es que yo puedo ser muy crítico respecto de las ideas que están dentro de la convención, pero algo que a mí me gusta mucho en política es la honestidad intelectual. Y Daniel Stingo, Y tú no sé llamarías si la ustedes se declaración. acuerdan, Ah, este es el momento de la música, ¿eh? cuando recién es electo convencional constituyente, en una entrevista en TVN dice abiertamente, acá la música la vamos a poner nosotros, porque nosotros somos la mayoría. Cuando el convencional Stingo dice que en esa lógica de que la platita es mía, la platita se acaba y el sistema que estamos construyendo no son heredables, yo le valoro su honestidad al convencional Stingo. Se la valoro profundamente. Ya. Y por eso mismo creo que no estamos haciendo una caricatura de él. Creo que lo que él dice es Te he hablar dicho que con la tú verdad. estás haciendo la caricatura, él no necesita que tú la hagas. Las redes sociales. Eso solo. Ya, entonces Grau Sí, pero no está muy quiere bien porque cambiar. después, Muy no, bien. después en la convención me Súper agarran, me porfiado. dicen que me tiran un par de garatos por ahí. Oye, entonces pero prefiero voy a evitar decir, eso. voy a Pero decir está algo, bien, súper algo porfiado. impopular Es que respecto yo a Grau, solo para meter la cuchara. ¿Ya? nomás. Yo creo que es una gaf, estamos de acuerdo, pero de fondo hay algo que tiene que ver con que el problema de los precios y de cuánto se han incrementado los precios no tiene que ver solo y directamente con el dólar, solo y directamente con la inflación, sino que en Chile, y me parece que como ciudadano de a pie, que se usa decir, cuando uno va al supermercado, claro, se da cuenta, pues, cuando un producto subió 2 o 3 veces su valor Sí. en los últimos 2 años y no da para que a través de la inflación y a través del cambio del dólar explique esa subida de precios. Vamos Creo a que hacer, por ahí. claro, en el fondo hay una Creo que- situación que ya hemos creo que va analizado. por ahí. Espérate, yo igual antes de que la Pamela diga su personaje, ya que nos fuimos del tema, yo quiero saber, ¿qué pasó con Alamán, Pame? Con ¿Se cayó? Alamán, Eso, Se cae- cuenta. Cuestión previa. con Alamán, Pero cortito, 15 valientes, cortito, sí, 15 cortito. valientes parlamentarios votamos 14. por 15. Ah, Votamos está por bien. castigar a Alamán ¿Ya? por sus faltas. ¿Ya? Y hubo un maravilloso y lindo acuerdo entre republicanos, Frente Amplio, Partido Comunista, para defender a Alamán, tal cual como lo adelantamos acá. Se unieron juntos de la mano, Carmen Hertz con Johannes Kaiser, Carol Cariola con no sé quién, cualquiera con la B, ya, Con- felices, con defendiendo a Gonzalo de la Alamán, Carrera. todos ellos. ¿Por qué? Que es lo que te interesa en realidad de fondo, porque les pusieron la amenaza de la acusación constitucional vuelta. a Sichel. Hicieron esto, decís tú. Es que se presentó, de hecho. Pero no Se pasó presentó. nada con eso, No, ¿no? no se ha presentado todavía. Bueno, se anunció Y porque yo creo tenía que no las se va a firmas, presentar. No tiene los 53 Ok. votos para poder Ya, presentarlo. entonces se cambió Esa era por tu carta, Siches. Andrea. En el Esa- fondo esa se era tu cambió carta. por Siche. Claro. Ya, cambiaron. perfecto. ¿Esa era tu pero- carta? Astutamente, No, no. en una operación, en una operación exitosa, El- no, no, bonita El y sindicato república. puede hacer una pequeña apreciación de No. que el único panelista que tiene carta es Pamela Giles. Sí, No que te lo puedo que pasa creer. es que Sí, que sí, antes sí, de... pues. No, porque Ah. ella antes fue... Ya. Y No, se no, mantiene. no, no Además era moleste. cuando tenía como Ya, 18 entonces años, quedaron cosa que me pareados, encanta, como no se la dice en el Congreso. Claro. La carta de Pamela Giles. ¡Tatán! Héctor Yaitul es mi personaje de la semana. ¿Explico por qué o es obvio? No, Pero para igual, quienes nos bueno, escuchan claro, y nos Héctor ven. Yaitul existe en la vida pública nacional hace 20 años, por lo menos. 97 más o menos, ¿o no? Sin embargo, no había alcanzado jamás la notoriedad que alcanzó esta semana sin un segundo en un matinal, sin una aparición televisiva, me refiero a en la contingencia, ¿ya? Sin un segundo de declaraciones propias en un noticiero central. Sin embargo, ¿qué es lo que embiste a este personaje, yo creo, de un tremendo poder? Justamente que Boric comete un error político más, que es declarar el estado de excepción constitucional. Y eso vuelve las miradas nuevamente hacia el Gualmapu. Y esta majamama, que es la pelea del Gualmapu, necesita un rostro. Y ese rostro es el de este señor, que simplemente desde la distancia, frente a la cárcel de Temuco, tomando un mate, sin hacer ninguna declaración a la prensa, siendo otros los voceros, logra convertirse en el jovencito de la película. ¿Quién lo convierte en el jovencito de la película? El presidente de la República. ¿Cuál es el jovencito de la película para ti? Perdona. ¿El Él. bueno? El jovencito de la película, ¿El el héroe? protagonista. Yo creo que él está bien aspectado para convertirse en héroe. ¿Entre quiénes? Y que Upa. respecto del gobierno, respecto de la autoridad, respecto del establishment.
¿ya? Y creo que quien lo pone en esa posición justamente es el presidente de la República. Cuando hace algo que es muy curioso que lo haga un presidente de la República, que es en el fondo se refiere a él directamente. Habla de él directamente cuando dice, nosotros no estamos por perseguir las ideas, no vamos a aplicarle a este señor una demanda por ley de seguridad interior del Estado. Por sus dichos. Por Eso sus es, dichos claro. ni por sus hechos. Yo creo que lo está relevando al poder máximo del poder, al podio máximo del poder, y además es una figura misteriosa que juega, yo creo, muy bien con el manejo de los medios de comunicación. Ya, recordemos qué es lo que pasó. El punto contrario, te lo puedo hacer. No, pero recordemos sí, un poco qué es lo que pasó con Héctor Yaitul, digamos, si quieres. Las declaraciones que él se da claro. esta semana son precisamente llamar a la insurrección armada, y que con esta declaración de estado de excepción constitucional en la macrozona sur, Arauco, Castillo y Malleco y ciertos sectores de Biobío, lo que se está haciendo es declarar la guerra a sectores del pueblo mapuche. Ahora, lo que él llama... solamente muy brevemente, y hubo un dime y direte entre algunos personeros de gobierno con Janet respecto Vega, que si había que sí. querellarse Así por es. los dichos de Yaitul, ¿ya? Hubo una intentona, después recularon, después dijeron que sí, que no, después el presidente dice que no, que por sus dichos nadie debe ser condenado. Termina diciendo eso. Exacto, ese es el cierre, lo que dice el Ministerio el Público, problema solamente que para tenemos de cerrar. fondo acá, No, ya, por favor. quiero cerrar nomás para que se entienda. El Ministerio Público lo que explica es que efectivamente, si es que no existe una querella por parte del Estado, que es el bien a proteger supuestamente, ellos no podrían hacer nada Yo ahí me quiero contra meter. Yaitul, y debiera ser sí o sí por la ley de seguridad del Estado. Ahí me quiero meter. Eso es. Toda vez que el Ministerio Público, y lo ha dicho y ha salido un reportaje bastante extenso en La Tercera este fin de semana, no tiene la atribución de investigar estos delitos de oficio. Cuestión que puede realizar la investigación de los procesos constitutivos de delito que establezcan la inocencia de la persona imputada. Pasan de la mano de la legitimidad activa. ¿Quién puede presentar la querella para que el Ministerio Público se ponga a trabajar? Y el Ministerio Público lo ha dicho en todas sus letras. Si queremos investigar estas declaraciones que son efectivamente constitutivas... ¿Son sedición, Pati? No, para mí son constitutivas de un delito que está Son establecido... delito, en la ley de seguridad del En la Estado. ley de Ya. seguridad interior del ¿Qué Estado. otra cosa querías retrucarle a ¿Y quién Pamela? tiene la Porque legitimidad vamos a activa? cerrar. La legitimidad activa en esa materia es el gobierno. No, sí, y hoy lo en expliqué. día, lo que por ejemplo está haciendo mi partido es presentar una querella encauzando estas declaraciones en otro tipo de delitos dentro de la legislación común. Y hoy día lo anunciamos. Nosotros vamos a presentar una querella. Hablo de nosotros, no yo directamente, pero sí la mesa directiva del partido. Pero no va a servir para No, sí nada. sirve mucho porque permite que el Ministerio Público tenga atribuciones para realizar una investigación. Héctor Yaitul no es un santo. Héctor Yaitul no es una persona que sea el lolito de la película, y yo por favor quiero empatizar con todas aquellas víctimas de violencia rural y de hechos de terrorismo. La CAM es una organización terrorista, igual que la Resistencia Lafkenche, se han adjudicado hechos gravísimos de terrorismo en la macrozona sur. De jovencito, mame, no mucho. Oye, yo creo que la carta puede ser, podría coincidir con Pamela en la medida en que Héctor Yaitul permite comprender lo que a mi juicio es lo que a la vez podríamos interpretar como otro de los errores. Yo creo que es un error de gobierno no haberse querellado en el caso de Héctor Yaitul, en Ya. condiciones que tenía que hacerlo. ¿Tú crees que deberían parto de haberlo diciendo hecho? eso. De Ya, ahí perfecto. a que sea el antagonista, creo que más bien depende, y con mucho respeto, de la mirada más desde los medios que no desde la mirada política. Yo creo que en lo político, Yaitul va a ser uno de los episodios, va a explicar uno de los episodios de este gobierno, pero no creo que se me termine transformando, más allá de lo que aparece en medios, como el antagonista de Gabriel Boric en este... Vamos ahora a movilizar los cachos. Pónganlo en Vamos música, con maestro. O sea, No te puedo creer. vamos a ver. Llevamos... Vamos a ver. con deja- ¿Por qué el gobierno Vamos, no dale. presentó en su Ah, medio viene que el 18. ¿Por qué el gobierno no presentó Agarra la tu demanda? Pero fíjate que eso que tú estás diciendo no se condice con lo que dijiste hace 20 minutos, en Ya, condiciones en pongan ¿qué habría sus- hecho Alewi? Lo habría presentado. Entonces no hay una... Pongan no sus hay apuestas. ¿Quién va a ganar? Oye, yo... No la Pero presentó. me van a No la dejar presentó competir. porque no Por pudo. supuesto que No, sí. me van a dejar porque no competir pudo. Yo te tra- con mi personaje. Yo te dije Ah, que muy tú bien. sacaras a tu personaje. bien. Tú no quisiste. Yo No, está lo bien, tengo. pues yo te Pues dije. ya, diste la Alberto. oportunidad. Bueno, ¿y qué No, hacemos con hijo. estos dados? Si aquí Te la dimos la gente es oportunidad, libre. hicimos Ah, contrapropuesta, Ah, ¿y aquí todo. qué vamos? No, pues 1, 2, 3, Vamos a los tírenlo sumadores acá ahora. y quien gana lo vamos a sacar a la vuelta. Vamos y volvemos quedamos en así. este póker político. Seguimos en Bajísimo. cadena nacional. Estás en Vía X, ya lo sabes.
Seguimos en este póker político. Estás en Vía X, esto es Cadena Nacional. Estamos con Pamela Giles, estamos con Nico Freire, estamos con Duro programa hoy día, sangriento programa. Pancho Rego. Ha corrido Rego sangre en es- este programa. Pancho Es Rego, distinguidísimo, que es nuestro finísimo. distinguido contertulio que en medio del programa se reventó una espinilla. ¿Vieron? Estoy en la Pero ¿por qué lo asquerosa. dicen? O sea, más encima de tener que vivirlo. Plena adolescencia y me público. critican. Oye, ¿Pero qué te hacia tu pasó? lado, por lo demás, afortunadamente no sé. ¿Pero qué te pasó? La adolescencia te sigue persiguiendo. ¿Qué te pasa? Sí. Soy joven todavía. Es muy joven, claro, es la juventud. Yo encontré que La juventud fue, que te- porque además te quedó sangrando en esa parte donde dijiste el terrorismo. Y era como ¿Qué que tenía... son? ¿Qué son? Ya, vamos a hacer. ¿Cómo? Ya, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Qué representación más gráfica. A ver. Vamos a contar. 12, Yo tengo 16, 2, 3. 20, 22. Ya, 22. ¿Qué? No, tú no. Pancho, 12. tú no entraste ni a competir. No, sí, 11, rápidamente. muy mal. 15, 18. Ya. Oye, pero siempre gana. Mira, pero ganó ¡Ganamos! el personaje de la semana y perdió este. ¡Ay, qué raro! Es que tengo muy buena suerte en No esto solo y perdió, mala salió suerte en último. el amor. Ah, no, estamos ¿Qué? igual. Porque esta cuestión es Eran horizontal. tres personajes, Lo llegó que pasa es cuarto. que ganó Héctor Yaitul. ¿Tú tenés mala suerte en el amor o buena suerte en el amor? Pésima suerte. Pero ¿y cómo y el abuelo qué va a decir El después de abuelo, estas trato de declaraciones? desalojar al abuelo permanentemente y ahí sigue. Ahora voy a volver esta noche a mi casa. Ahí va a estar el abuelo. Atentos que El único consuelo que me queda es haber estado con usted, la espinilla de Pancho El gorro. y tu gorro espectacular y que haya ganado Héctor Yaitul, el jovencito De la película. El Ya, villano de la película. vamos. Dejen sus cartas. Dejen sus cartas. ¿Ya? Te obedecemos. ¿Cuál va a ser el tema? Sí, bueno, quiero Esta- decir que lo voy a dejar de Grau pie, por perdió. si acaso, ¿ah? siempre Grau sirve. perdió. Sí, oye, ¿qué es esto? Pues deberíamos hacer una cuestión de los momentos freak. Exacto. No, ese es el momento freak. El momento freak el momento freak es el ¿Cuál? dermatológico. ¿La espinilla Ya, o vamos a Las ambos. dos, es que fueron como O sea, simultáneas. claramente es mi programa, no por los mejores términos, no por los mejores argumentos. Mira, y pero, estamos a claro. un tris de pedirte que nos mostré el No, el pero es que Además, tatuaje. es muy, pero Pancho, lo vamos a dejar es muy pasar. desilusionante Vamos- porque yo perrié ¿Cuál y es? creí que causaría furor y Sí, fue usted, yo, no me cosifiquen. De verdad, de verdad. Qué ¿ah? tonto. Yo sé que tengo estos Pero tatuajes. no, hombre, estás igual que el subsecretario que dijo las y los medicamentos. Uy, qué Podemos maravilla evitar, esa pero cuestión, pero lo encuentro demasiado lindo. Oye, venía después de una del Encuentro ministro del un amor. Interior. ¿Pero Las qué y es los eso? establecimientos. las y los Pero medicamentos. por lo menos ¿qué es Marco Ávila ese se lo tomó para la enredo? talla. Sí, Es que hay bueno, gente que tiene obviamente. enredos hay gente que tiene muchos enredos. Y además que le es que faltó es- el les. No, si eso es lo que a mí me el molesta. paracetamol y la Las, penicilina. los La paracetamol, y les- paracetamol, de paracetamol. la penicilina. Sí, las y los cachos. Hoy día salió un instructivo, de hecho, pero vamos a hablar de otro tema. Bueno, hoy día salió un instructivo también, ¿no? Con la manera en que todos los personeros de gobierno deben referirse a los niños, niñas, niñes. ¿Eso qué les parece? Muy brevemente, porque además lo que quiero es que lancemos cuáles son los temas de la semana para ustedes o los personajes de la semana que viene. Como a mí me gusta que nosotros le achuntemos en este programa y yo encuentro que nosotros le achuntamos harto en este programa, les quiero decir que yo hace 3 programas atrás les dije que uno de los problemas que yo veía en el texto constitucional era que los niños, niñas y niñes no eran mencionados prácticamente en la Constitución. Y adivinen quién, espinilla reventada, me contradijo en Están. ese momento. Están. Y resulta que yo he hecho el recuento y efectivamente no aparecen niños, niñas y niñes. No, pero se habla mucho en derecho de educación. Oh, va a seguir Ya, pero- alegando. No, pero es importante, pues, Pame, es importante. Va a seguir Sobre todo alegando. porque como principio rector de nuestro sistema ¿Me vas a jurídico... obligar a humillarte trayendo el no, texto? No, para No, nada, pero a ver, Pame. pero Oye, espérate, pero es extraño que no hayas pero- traído y la invitación a lo mejor pongamos- es traer la carta de la defensora la próxima semana. Uy, la porque se unió. defensora No. que se olvidó de la defensa Mira. a los niños. Pero esperemos, tu punto es que no sale niñas, niños y niñas. No, Eso estaba recordando es- que no hay una Dice niños y presencia- niñas, solamente. No, dice niños, niñas y adolescentes y, adolescentes. solamente como 2 veces en todo el Perfecto. texto Porque ese Ya, constitucional. artículo- ok. No, pero es que es muy relevante porque está incluido en la Comisión número 4 de Derechos Fundamentales, donde precisamente se tratan de los derechos específicos. Y yo creo que como principio rector es un principio que deberíamos defender de forma transversal.
los derechos de niños, niñas y adolescentes, que hoy en día es un principio que con la reforma en materia de familia, con los tribunales de familia, y sobre todo pensando en la famosa ley 14.908 de pago de pensión de alimentos, es un principio que Sí, tiene pero que estar espérate, es que reconocido. yo creo que aquí el punto, y conectándonos con la nota, es Sí, otro, claro. es un punto Yo que tiene que entiendo incluso otra político, cosa, ¿no? en el La sentido de lo que dice visibilización, Pamela, la existencia. tiene que ver con la concepción en términos de sexo que recoge el texto, que es lo que tú estás validando y que está muy bien, yo estoy de acuerdo, pero que no va más allá, incluso más allá en lo que se podría ver no solo en este gobierno, sino que en el contexto, que es recoger una acepción de género. Y ese, yo creo No, que también. a eso te No, está... no, y ahí nuevamente, y no estando yo No, sino- la está bien. Constitución, el borrador de propuesta constitucional habla de disidencias sexogenéricas. Sí, pero en el caso de niños, niñas y niñes, no lo plantea. Lo plantea Niños, niños, niñas niñas. y adolescentes, Exacto, que es la el concepción principio más que clásica. corresponde. Eso es lo, No, eso es lo que está es lo que diciendo. corresponde. No, pues, ¿cómo Ya, es el principio. Es decir, O sea, es lo que corresponde desde tu perspectiva niñas y política. Ya, adolescentes. vamos a Claro. mostrar, lo que pasa es que no vamos a tener el tiempo para entrar en esta conversación como la y los medicamentos, solamente mostremos la circular que está dando vuelta y que se está pidiendo. No da lo mismo, recuerda utilizar los conceptos correctos. Menores, es decir, no. Niñas, niños, Está equivocado. niñas y o adolescentes. De nuevo. Nuestros niños, no. Excelente. ¿Ok? Espectacular. Las niñas, los niños, les niñes, porque son sujetos de derecho y no propiedad de las y los adultos. Los niños son el futuro, eliminado. Niñas, niños y adolescentes son el presente y deben visibilizarse ahora. Niños, niñas y adolescentes, súper bien. Y lo otro, menores, por favor, revisen el Código Civil. ¿De qué año? No. ¿Qué año del No. Código Civil tú que eres El más? nuestro, 1853, vigencia 1855. Revisemos. Ahora, Eso. el concepto de menores de adultos, que es la categoría clásica para entender desde cuándo hay ciudadanía, sujeto de derecho, etcétera. Si se habla de menores de adultos, sería bueno revisar. Por eso, o mandes una reforma al Me Código pareció Civil. excelente eso porque Pero aquí están los además abogados, hay que recordar, aunque yo no sea abogado, hay que recordar siempre que es una de las cosas esenciales que he comprendido como legisladora, que el interés superior del niño es el principio legislativo superior a cualquier otra cosa. En Es materia de decir, familia yo diría que sí, efectivamente, articulador. No, yo creo que en cualquier materia el interés superior del niño debe regir cualquier normativa y me parece muy importante efectivamente eso, que hayan difundido ustedes esto y que el Pero con gobierno... mayor razón, O sea, sobre estamos todo haciendo en la cambios, concepción pues, de que estamos la ley cambiando. es eso, Está muy es eso, bien. Estamos que la ley, la cambiando, norma y estamos los abogados cambiando. y las Eso abogadas es lo que estamos están al diciendo. servicio de las transformaciones sociales, Ya, no es al una revés. cosa- Esto en materia de, tenemos esto en una- materia de familia es muy importante porque el derecho sobre, y esto se discute mucho los que vemos juicio de familia, de las visitas de los niños. De la relación directa y regular, que el derecho es de los niños. No alcanza. Ya, perdón, solo eso, es de Ahora, los niños, no de los papás. vamos a... Tienen tiempo para decir un concepto para la otra semana. Ya, 30 segundos. ¿Cuánto? Pero es que es muy bueno eso, yo creo que hay que incorporarlo. como- Es que debería como estar el característica del audio. programa. El audio del programa. pero- Yo rascándome una espinilla y tú, al tiro. Debería haberte dicho. Ya, ¿cuál concepto o personaje de la semana que viene? Analía Uriarte. Ana Libriarte. Muy bien, Pancho. Por mi lado, nuevamente creo que estamos en épocas muy decisivas respecto a la Convención Constitucional. La Convención vuelve a Santiago y vamos a empezar a ver todo lo que es la Comisión de Armonización. Y ahí hay ciertas figuras políticas ¿Cuáles? que somos Fernando Atria. Perfecto. Fernando Atria, su teoría de llenar Me los gusta. vacíos legales a través de armonización. Mucho ojo ahí. Interesante. Ya, me gusta. ¿Tú qué vas a decir? Esta semana voy a decir sexto retiro, vamos por el sexto retiro. No, voy a decir, eso también lo voy a decir, pero voy a decir que hay que poner atención a si efectivamente ocurre la acusación constitucional contra Siches y si no se decantan otras posibilidades de acusaciones constitucionales desde la derecha. Creo que efectivamente esta semana va a seguir pasando todo por el Ministerio del Interior, ¿ya? Pero además vamos a saber esta semana si a la tercera ministra del gobierno feminista que es mandada a callar, Janet Vega, recobre el habla y si vuelve a la vida. Dijo como 3. Se mandó dos. ¡Nos vamos! Esto fue el Póker Político. Estás en Vía X. Muchas gracias, Pamela Giles. tiene carta Muchas propia. gracias, Gracias a Nico ti, Freire. gracias a ustedes. Muchas gracias, Pancho Rego. Chao, nos vamos hasta la otra semana. Tiene carta propia. Oye, qué bueno tu No podemos gorro y competir. tus anteojos.